Estamos, perfecto. Buenas tardes a todos. Qué rico saludarlos y estar acá en la Universidad de Antioquia, que siempre es un lugar inspirador y que sin duda tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero arrancar con una historia. Hace algunas semanas, como 2 semanitas, me invitaron a celebrar los 15 años del clúster de negocios digitales de la Cámara de Comercio. Y preparando esa reunión, les tuve que decir algo que puede ser incómodo en una celebración, y era: está muy bueno celebrar 15 años del clúster de negocios digitales, pero es muy probable que hoy, 15 años después, todo lo que ustedes pensaron cuando estaban desarrollando esta idea necesite volverse a replantear. Y eso es precisamente el tema de la charla de hoy: cómo el software se está transformando y está abriendo la puerta a otras oportunidades tecnológicas. Y quiero arrancar, antes de hablar del futuro, con una imagen que yo creo que es muy importante y que fue espacio de discusión para los que estamos en el mundo de la tecnología hace algunas semanas. Y es esta imagen, no sé si lo vieron. En las últimas semanas, algunas de las compañías más valiosas que llevábamos admirando 20 años en el mundo del software as a service, la joya de la corona, las tecnologías en las cuales todo el mundo quiere invertir, reportaron un bajonazo en sus acciones de más o menos entre el 30 y el 40%. Y uno se pregunta, ¿por qué les pasó eso? Si son tan exitosas, si son buenas, si son inspiradoras. Y la realidad y la respuesta a eso es que definitivamente lo que pasó fue que los negocios se transformaron. Y con la llegada de la inteligencia artificial, muchas de las cosas por las cuales ellos cobraban se volvieron casi gratuitas. Y eso generó esta caída tan importante en las acciones de estas compañías. Y por eso decía, cuando estábamos empezando esta charla, que han pasado 15 años de la creación del clúster de negocios digitales en la Cámara de Comercio de Medellín, y es muy probable que tengamos que transformarlos, porque la pregunta no es si las cosas van a cambiar. La pregunta es si esta ciudad, si los que estamos aquí, vamos a tener el valor de aprovechar esa gran oportunidad, ese gran escenario de oportunidades que nos está abriendo la inteligencia artificial. Y habiendo dicho eso, una de las explicaciones y de las oportunidades tiene que ver porque el software genérico perdió su ventaja, porque realmente el software que toca las cosas, que toca el mundo físico, cada día está ganando más valor. Y me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién es del mundo del software? Por aquí veo unas manos levantadas. ¿Y hay alguien que sea del mundo de las ciencias de la vida? No. Bueno, pues la historia de este mundo de software y hardware es una historia muy divertida, porque durante muchos años hemos valorado en exceso el mundo del software. ¿Por qué? Porque es ágil, porque es veloz, porque puedo, como nos lo muestran en las historias, crear una compañía en un garaje que genera millones de dólares en muy poco tiempo. Pero ese paradigma empezó a transformarse desde la llegada del COVID. Muchos nos acordamos con emoción de la llegada de las vacunas. Acuérdense que antes una vacuna se demoraba 20 años en desarrollarse, y en el momento en que vivimos la pandemia tuvimos vacunas desarrolladas en 9 meses. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y es porque incluso antes de la llegada de ChatGPT y todos sus amigos, realmente la gran noticia que hubo alrededor de la inteligencia artificial generativa fue una compañía que se llama AlphaFold. ¿Alguien ha oído hablar de esa compañía? Por aquí algunos. Esa compañía, ¿qué hizo? Fue la primera aplicación de inteligencia artificial generativa muy relevante para entender cómo se desdoblaban las proteínas. Y de esa manera, entender cómo, a partir de conectar software e inteligencia artificial, éramos capaces de decodificar el código de la vida. En cuestión de instantes pasaron cosas maravillosas como, por ejemplo, una compañía que se llama 23andMe, que se quebró hace unos días en el Silicon Valley, hace algunos meses en el Silicon Valley, venía haciendo test genéticos, haciéndole secuenciación al ADN de las personas durante muchos años. Gracias a esa unión entre el mundo de la ciencia y el mundo del software, pasaron cosas también maravillosas con esa compañía en la pandemia. Porque esta compañía dijo, uy, ¿qué tal si nosotros le preguntamos a las personas que se han hecho su secuenciación genética cómo les fue con el COVID? Si les ha dado COVID y cómo les fue. Y en cuestión de horas lanzaron una encuesta en la que participaron varios millones de personas, que nos permitió entender a cero costo que la prevalencia del COVID estaba directamente asociada al tipo sanguíneo de las personas. Y esas
tenía que ver adicionalmente con precisamente el perfil genómico de cada una de las personas. Y a eso es a lo que me refiero con software y hardware. Lo que había venido pasando en la industria es que el hardware era como ese tipo de empresas a las cuales nadie les quería meter plata. Y nadie les quería meter plata porque eran difíciles, porque las inversiones de capital de riesgo eran muy altas y de alguna manera era meter plata durante plazos muy largos con un futuro muy incierto. Y eso es justamente lo que está pasando y a lo que me refiero con esta reflexión que hacía al principio de que el software que toca el mundo es el que está empezando a tener más valor. Y a eso le estamos llamando Deep Tech. Es una vertical que nació en el 2014, que ese término se acuñó para señalar una vertical tecnológica en donde hay muchas tecnologías de punta. Imagínense la nanotecnología, imagínense la biotecnología, imagínense la robótica, que son capaces de crear descubrimientos de talla mundial que por ende se sustentan en patentes. Y de hecho vamos a hablar de algunos ejemplos que han nacido de la Universidad de Antioquia. Entonces, ese Deep Tech que llamamos está abriendo una serie de oportunidades enormes y hace que se generen conexiones precisamente entre ese mundo del software y del hardware. Yo les decía al principio que a la gente no le gustaba invertir en hardware, ni les gustaba invertir en Deep Tech, que está muy en esa convergencia de esas dos verticales. Pero hoy esa realidad ha cambiado totalmente. Y ha cambiado totalmente porque, como ustedes pueden ver acá, lo que ha venido ocurriendo es que cada vez más el hecho de tener descubrimientos científicos apalancados en patentes genera mucha más confianza en el mercado. Y las inversiones que se hicieron en Deep Tech en los últimos 3 años superan las inversiones que se hicieron en hardware. De hecho, hay algunas geografías en el mundo que le están dando especial interés. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Todas las inversiones del mundo de energía en Estados Unidos en este momento están desincentivadas por las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pero el sector energético, que es parte del Deep Tech, hoy en día está recibiendo inversiones enormes en la Unión Europea, que se están multiplicando a tasas de 2 dígitos. Entonces, esa es la oportunidad de la que nosotros hablamos. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso cómo se aplica? Realmente el Deep Tech tiene aplicaciones en 3 verticales fundamentales de Colombia. ¿Por qué? Porque no sé si todos tenemos en la cabeza que somos el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del planeta. Lo tenemos, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿para qué sirve ser el kilómetro cuadrado más biodiverso del planeta, más allá de promover turismo ecológico, observación de pájaros, medidas de conservación? Pues realmente para lo que sirve es para ser la base del Deep Tech, porque decíamos, el Deep Tech, entre otras, es la oportunidad de decodificar el código de la vida. Y estamos en un país lleno de moléculas. Y en un país que, por tanto, tiene un potencial biológico tan grande que tiene una capacidad enorme de revolucionar industrias como la salud, la agroalimentación y también otra vertical del Deep Tech, que es la energía, por la riqueza en fuentes de energía limpia que tiene nuestro país. Entonces, a veces estamos pensando mucho o mirando mucho hacia el norte, pensamos en Estados Unidos y nos emociona el mundo de las soluciones de software, pero no se nos olvida que estamos en un país que está apalancado en 2 grandes potencias, y es una, somos el kilómetro cuadrado más biodiverso del planeta y por tanto tenemos el potencial de ser el país con el kilómetro cuadrado más biosostenible del planeta, y por otro lado estamos parados en un país que está lleno de problemas que podemos resolver a través del Deep Tech. Y les traje varios ejemplos. Nosotros tenemos todavía varios millones de colombianos que están desconectados del servicio de energía eléctrica. Es un problema real, es un problema masivo que debemos resolver. ¿Podemos resolverlo solo a través de una aplicación de software? Seguramente la respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es usar los poderes del Deep Tech y, por ejemplo, como están haciendo varias iniciativas, se me viene a la cabeza Unergy y Solenium, que es una iniciativa creada por alumnos que se graduaron de la Universidad Nacional y que hoy son grandes empresarios. Tendríamos que crear granjas solares que tienen un modelo tokenizado que permite que la comunidad se beneficie del alquiler de esos espacios para el desarrollo de las granjas y también que puedan haber inversionistas que puedan invertir en este tipo de activos. Eso es lo que hace el Deep Tech. Entonces, si estamos parados en el país más biodiverso y tenemos con qué, pues ese es el tipo de soluciones que estamos buscando impulsar. Pensemos también en agroalimentos. En Colombia se pierde cerca del 30 al 40% en Colombia y en el mundo de lo que se cosecha por dificultades de acceso logístico a los territorios.
¿Qué puede hacer el Deep Tech allí? Cómo la logística, cómo los drones, cómo el monitoreo satelital nos permite construir un sistema agroalimentario mucho más prolijo y más predictivo en términos de poder anticiparnos a las dificultades logísticas que tenemos que enfrentar. O pensémoslo en materia de salud. Estamos viviendo una crisis tremenda por falta de suministro de medicamentos en Colombia. Y dentro de toda esa gran lista de medicamentos que en parte son algunas de las razones que aducen las autoridades frente a la situación de quiebra del sistema de salud, la realidad es que Colombia produce muchas moléculas y muchos de esos medicamentos de alto costo del sector farmacéutico pueden ser producidos en Colombia. Y pueden ser producidos en Colombia para resolver un problema muy profundo que tiene nuestra salud y para generar una vertical económica muy importante, porque ya quisieran los países ser una potencia en farmacéutica, que es una de las industrias más relevantes y mucho más lucrativas en el mundo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos tenemos que mirar un poquito más allá. Y yo les decía que tenemos ejemplos maravillosos en Colombia. Y este es uno de los primeros ejemplos que les quiero mostrar. LIPOC es una compañía que nació de un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia y está haciendo microencapsulación de partículas precisamente lípidas que tienen aplicaciones en distintas industrias como pueden ser la cosmética y los agroalimentos. Hoy en día ya fue acelerada en una aceleradora la más prestigiosa de América Latina que se llama Gridex y ya tiene $200.000 en el bolsillo que les están permitiendo avanzar en el nivel de madurez tecnológica de esa tecnología que ellos están desarrollando. Y eso no está pasando en otro lugar, no está pasando en Suiza, está pasando en Colombia, donde tenemos mucho talento científico. Pensemos en otro ejemplo. Amplify Dynamics es una compañía que también nació acá en Medellín. Sus fundadores son antioqueños, uno de ellos estudió en Chicago y desarrollaron una tecnología que permite hacer filtrado de agua a través de, no de membranas, sino precisamente de rayos, digamos que, esperen que yo soy muy miope acá y no quiero decir esa, no de membranas, sino de ultrasonido, exactamente. Entonces, eso está pasando, ya tienen $350.000. Podrían cambiar, por ejemplo, el entorno de filtrado de estas partículas que, por ejemplo, contaminan el agua masivamente en los servicios públicos. O podrían cambiar los sistemas de filtrado en las industrias que son intensivas en consumo de agua. Piensen, por ejemplo, en agroquímicos o piensen también del uso de estas tecnologías en el sector farmacéutico. Entonces, está pasando aquí en Colombia. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es Amai, una compañía de dispositivos médicos que está usando el poder de la inteligencia artificial para poder hacer monitoreo pulmonar de pacientes que sufren de EPOC, es decir, de hipertensión pulmonar. Esta enfermedad es una enfermedad que hoy se tiene que medir a partir de una prueba muy básica que se llama las espirometrías. Básicamente hay que ir a soplar un tubito y hay que tener una relación directa con un médico. Y lo que está haciendo Samai es decir, no puede ser que sea así. Podemos crear un dispositivo médico de bajo costo, pequeño, que pueda estar monitoreando perfectamente y permanentemente a los pacientes que sufren esta enfermedad para generar alertas tempranas y evitar que entren a situaciones de crisis. Esta es una compañía que nació de una egresada de la Universidad Javeriana, que fue acelerada y creada en California, en la Universidad de Berkeley, pero que hoy está con sus pies en Medellín. ¿Por qué? Porque entiende que tenemos mucho talento de calidad, tiene todo un equipo de desarrollo de ensayos clínicos justo en Colombia para entender cómo se comporta esta enfermedad en pacientes latinoamericanos. Entonces, aquí es donde se juntan las cosas y uno dice, ¿esto es como un sueño o es verdad que estamos partiendo o rompiendo esa frontera del software y entrando a otra frontera? Y las cifras nos muestran, en el caso de Samai, que es la más desarrollada, veíamos que ellos ya han levantado más de $5 millones y ganaron justo el año pasado Starco. Y lo que les quería mostrar es, eso no es un sueño ni son unos poquitos. Hoy en día América Latina ya tiene unicornios Deep Tech, ¿sí? O está cerca de tener unicornios Deep Tech. Al menos tiene 24 compañías que están valoradas en más de $50 millones, que es la mitad del camino. Tal vez la más conocida por todos nosotros es Notco. ¿Alguien ha oído hablar de Notco? Notco es una compañía que lo que ha hecho es producir proteínas de base vegetal. ¿Qué quiere decir eso? Proteínas que saben a leche pero que no tienen leche verdadera. Carne que no tiene carne verdadera, porque la base es la mezcla entre inteligencia artificial
y digamos que tecnología y biotecnología que convierte estos productos de origen vegetal en productos que tienen el mismo impacto nutricional, pero que no están producidos de carne o de materias primas animales como tal. O por ejemplo Satellogic, que es argentina, que es una compañía que creó la idea de los nanosatélites ya hace algunos años, produce satélites que valen menos de $60.000 y que permiten mapear en este lugar del planeta de manera continua condiciones como por ejemplo las condiciones del clima, pero que pueden usarse con muchas aplicaciones, incluso como hemos visto últimamente a partir de todos los conflictos que estamos viviendo, el uso satelital con fines de estrategia militar. Entonces, hay compañías en efecto que están teniendo estas valoraciones y de hecho no es una idea, es algo que ya el BID había reconocido en 2023 cuando sacó un reporte que se llama La Nueva Ola, donde dijo, esta es la gran oportunidad de América Latina. Podemos crear una nueva economía del conocimiento apalancada en esta mezcla de software y de hardware que aprovecha al máximo la biodiversidad, entre otras, del territorio en donde nosotros estamos ubicados. Entonces, lo que está haciendo el Deep Tech es cambiar un poco las reglas de juego. Yo les decía que al principio muchos inversionistas se negaban a invertir en Deep Tech porque el valle de la muerte del Deep Tech es largo. El Deep Tech está apalancado en una dimensión clave y es los descubrimientos científicos. Y llevar los descubrimientos científicos a un nivel de madurez, pues cuesta mucho dinero. Mientras que el software, como vemos en la curva puntuada, es una vertical tecnológica que permite generar resultados en el corto plazo muy rápido. ¿Cuál es la diferencia del uno y el otro? La diferencia es que cuando uno se apalanca en soluciones de software exclusivamente, vive como en una especie de montaña rusa. Puede salir más rápido al mercado y con menos dinero, pero las barreras de entrada para que lleguen más competidores pues son más bajas. Lo que se ha encontrado con el Deep Tech es que el Deep Tech, una vez que sale del famoso valle de la muerte, es decir, que tiene una TRL o nivel de madurez tecnológico avanzado, se hace casi imbatible, porque está apalancado por un lado en patentes y por el otro lado porque es muy difícil entrar a competir. Cuando alguien está atrás, ya está muy lejos de quien desarrolló la tecnología y tiene el potencial de monetizarlo. Y eso es un poco lo que está pasando en este momento. Hay muchas inversiones en esta vertical que tiene tanto que ver con ciencias de la vida y eso está jalando mucho capital de riesgo y negocios que realmente son de talla mundial. No hay manera de hacer Deep Tech para un mercado local. Debemos hacer Deep Tech para conquistar el mundo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y los otros, los que somos de software, por qué nos están contando esto? Porque hoy en día la propuesta que yo les vengo a hacer es que miremos que estamos realmente en un mundo tecnológico donde necesitamos tanto los poderes de la ciencia como los poderes del software. Porque hoy en día el 90% de las startups que hay en LATAM están haciendo soluciones de software. Y como veíamos, esas soluciones de software están amenazadas. El software as a service está desapareciendo porque la inteligencia artificial hace de manera gratuita lo que muchos de nosotros hacíamos hoy. Una aplicación bonita, un visor, esas son cosas que en cuestión de semanas y con poco dinero se pueden hacer y cada vez va a pasar más. Entonces la propuesta que les estamos haciendo es decir, necesitamos conectar los dos mundos. Tenemos un mundo de oportunidades en unas verticales de industrias que aborda el Deep Tech en nuestro país, que son especialmente agroindustria, salud y energía. Tenemos expertos en ciencia que saben, por ejemplo, de genómica o de nanotecnología o de biotecnología, pero ahora necesitamos montar la capa que hace que eso pueda escalar. Y eso es un mundo enorme de conocimientos, que es el mundo de la bioinformática. Hoy en día no podemos hacer ciencia con base en las herramientas que teníamos hace 20 o 30 años. No podemos esperar a estar en un laboratorio, a estar con nuestras probetas y con nuestros tubos de ensayo haciendo estas soluciones, porque hoy en día somos capaces de mapear esas moléculas con tecnologías muy avanzadas para entender cómo se comportan y usar el poder de la tecnología para facilitar, entre otros, los procesos de investigación científica, de comprensión de la ciencia y de escalabilidad. Podemos hacer simulaciones, podemos mejorar los procesos de calidad en el momento de escalabilidad y de producción científica. Y eso es lo que estamos invitando a que todos empecemos a pensar. Colombia ya tiene 125 startups Deep Tech. 25 de ellas son de alto potencial. Ya hay
800 empleos que genera el Deep Tech, dentro de los cuales el 22% son empleos altamente calificados, PhDs y maestrías. Necesitamos que el mundo del software empiece a mirar hacia ese lado y empecemos a crear equipos de colaboración para crear esta nueva base de industrias tecnológicas que tienen que apalancarse en ciencia, pero que tienen que poder escalar. Y el mercado ya nos lo ha demostrado. El capital inteligente está tomando una decisión. La vertical Deep Tech en el mundo hoy vale 6.200 billones de dólares, ha crecido 3 veces y hoy tenemos 24 potenciales o unicornios en camino en América Latina que están demostrando que efectivamente se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay barreras reales y lugares para probar, hay mercados que nos están esperando y también hay obviamente unos retornos que tienen mucho que ver con esas reformas que tenemos que hacer para que las empresas Deep Tech escalen. Es decir, en términos de política pública, hoy en día tenemos laboratorios en las universidades, pero al momento de hacer producción industrial hay muchos temas de la agenda de infraestructuras país que tenemos que abordar como comunidad. ¿En dónde estamos y por qué estamos haciendo esa batalla? Hoy en día Colombia ya entró a la lista de los países latinoamericanos que pueden competir en el Deep Tech. ¿Quiénes son esos países? Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia, básicamente. Y después Costa Rica. Pero lo que nos tiene que preocupar es que tenemos que aunar esfuerzos para que la ciencia salga de los laboratorios y podamos multiplicar el capital de riesgo disponible. Un país como Chile hoy en día tiene el mismo número de startups que nosotros, pero tiene 3 veces más capital de riesgo. Y para eso hemos creado una iniciativa, que es un modelo de ecosistema como servicio que se llama Alianza Deep Tech. Allí está convocada toda esa comunidad. Están las universidades, están los centros de investigación, están los corporativos de esas 3 verticales de industria, agroindustria, salud y energía, y están los champions del ecosistema, como pasa en el caso de Medellín con Ruta N. Si ustedes quieren hacer parte de esa comunidad, los invitamos a que la conozcan y a que se descarguen y puedan empezar a conocer mucho más de este fascinante mundo en el tercer reporte Deep Tech de Colombia. Entonces, la pregunta a la que los quiero dejar es precisamente, ¿cuál es ese problema de Colombia que ustedes soñarían que quisieran resolver y que podría cambiar la vida de muchas personas? Porque el Deep Tech precisamente es una alternativa para buscar y encontrar ese tipo de soluciones. Muchas gracias y espero que muchos de los que están en el mundo del software puedan empezar a ver que en esa área de bioinformática hay una gran oportunidad de negocios. Feliz tarde y feliz continuación de Colombia 5.0.